En los últimos días me he dado cuenta que hay cierta confusión en el tema de los feminicidios. Una de las preguntas más frecuentes son: ¿qué es un feminicidio? ¿Cómo saber cuándo califica como feminicidio? ¿Y qué diferencia hay entre feminicidio, femicidio y homicidio? ¿Qué es feminicidio? El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. De ahí que el feminicidio haya dado lugar a leyes específicas para su condena en algunos países. Los feminicidios siempre responden al odio o desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio de género. Por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración, persecución, privación de la comunicación y privación de la libertad. Ahora, conozcamos la diferencia entre feminicidio, femicidio y homicidio. No todo asesinato de una mujer califica como feminicidio. Por ejemplo, si una mujer es asesinada al resistirse a un asalto o si es asesinada por otra mujer, no aplica como feminicidio, sino como femicidio, término equivalente a homicidio, que es asesinato de un hombre. Para que el asesinato de una mujer pueda categorizarse como feminicidio, tiene que haber una motivación derivada de la creencia en la subordinación del género femenino al masculino. Y por eso, solo puede ser un hombre quien perpetre el crimen. Es decir, tiene que haber una relación de poder vinculada al género. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde fue la primera en introducir la variación feminicidio, a fin de distinguir claramente ambos escenarios de asesinatos de mujeres, los cuales representan problemas sociales de diferente tenor. El feminicidio es consecuencia de la impunidad frente a la violencia sistemática contra la mujer, pues de hecho es el último paso de una escalada de violencia que no se denuncia por la víctima o por su entorno, o si es denunciada, es ignorada por las autoridades, al considerarse dicha violencia como un asunto doméstico, natural o castigo merecido. Ahora conozcamos las causas del feminicidio. Entre las causas más comunes del feminicidio podemos mencionar las siguientes: cultura y sociedad basada en el machismo, naturalización de la violencia de género como la impunidad, encubrimiento y justificación de la violencia contra la mujer, concepción de las mujeres como propiedad y objeto de placer del hombre, cultura del honor patriarcal como la demostración de virilidad como poder, violencia doméstica, aborto selectivo, que significa aborto deliberado de fetos femeninos o infanticidio femenino, bien por preferencia cultural a los hijos varones o bien por políticas de control de natalidad aplicada por algunos estados, y crimen organizado en el tráfico de mujeres. ¿Cuáles son las características del feminicidio? En términos generales, los feminicidios suelen cumplir con algunas de estas características, no necesariamente todas. Dependerá del grado de intimidad de la víctima con el victimario, entre otros factores. Entre las características más comunes podemos mencionar las siguientes: señales de abuso sexual en el cuerpo de la víctima, acto único o recurrente, mutilaciones y maltratos degradantes infligidos en el cuerpo, hayan sido hechos en vida o después del asesinato. Esto incluye cualquier manifestación de necrofilia, exhibición del cadáver en algún lugar público, existencia de una relación afectiva de confianza o de intimidad entre el victimario y la víctima, antecedentes de acoso o maltrato físico, psicológico o sexual en cualquier ámbito,
sea este doméstico, escolar o laboral, entre otros. Privación de la libertad o de la comunicación, independientemente de la duración de la misma. También existen diferentes tipos de feminicidio. Sus divergencias provienen normalmente del ámbito en que es producido el crimen, la relación con la víctima y la motivación específica. Estos son los siguientes. Feminicidio íntimo. Es aquel en que el hombre y la mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja, como noviazgo, matrimonio o aventura. Este suele relacionarse con celos, posesión y dominación. Feminicidio íntimo familiar. Aquel en que el asesino forma parte del círculo familiar, como padres, hermanos, tíos, primos, etc. Feminicidio no íntimo. Todos los feminicidios en que no hay una relación íntima o familiar de la mujer con el asesino o sus asesinos. Puede ser un violador casual, un compañero de estudio o trabajo o un grupo de hombres. Dentro de este feminicidio existen algunas variedades específicas relacionadas con motivaciones adicionales a las que acabo de mencionar, y estas son feminicidio racial. En este tipo de crimen, el odio hacia la mujer se ve reforzado por el origen étnico de la misma, cuyos rasgos o atributos físicos la diferencian del criminal. Lesbicidio. Son aquellos casos en que la mujer es asesinada como castigo por ser lesbiana. Suele venir precedido de la violación con supuestos fines correctivos o como parte del castigo. Feminicidio serial. Se refiere a aquellos feminicidios cometidos por un hombre de manera recurrente, en los cuales elige a la víctima sobre la base de un patrón. La violencia infligida sobre el cuerpo de las mujeres es su fuente de placer, incluido el asesinato. Y por último, feminicidio por conexión. El asesino mata a una mujer que trata de impedir el maltrato de otra. Normalmente se trata de una mujer del entorno familiar o doméstico, madre, hermana, vecina o amiga. Igualmente es un asesinato intencional por su condición de mujer. A continuación te dejo una tabla donde podrás conocer el concepto, motivación, tipo y precedentes, entre otras cosas, sobre homicidio, femicidio y feminicidio.